Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Dr. Adrián y en esta oportunidad les explicaré injuria renal aguda. Este será el temario que abordaremos a lo largo de este video y empezaré por el concepto de injuria renal aguda, cuyo acrónimo es IRA. Lo primero a entender es que ahora ya no se dice insuficiencia renal aguda, ahora se denomina injuria, fracaso o lesión renal aguda, porque en sí el término insuficiencia hace referencia a la pérdida completa de la función renal. Además, la nueva palabra injuria es útil, ya que refiere a que mucho antes de que los riñones sean insuficientes, estos están teniendo una injuria que los está afectando. La Kidney Disease Improving Global Outcomes aporta el concepto de IRA y refiere a que es un síndrome clínico definido como una declinación rápida de la función renal que sucede en horas o días y en algunos casos en pocas semanas, y que se caracteriza por una disminución rápida y sostenida de la tasa de filtración glomerular, evidenciada por al menos una de las siguientes tres características: un aumento de creatinina sérica mayor o igual de 0.3 miligramos sobre decilitro en un plazo hasta de 48 horas, o un aumento de creatinina sérica mayor o igual de 1.5, es decir, el 50%, sobre el valor de creatinina basal en un plazo hasta de 7 días, o por oliguria, que es un volumen de diuresis inferior de 0.5 mililitros por kilogramo de peso por hora durante 6 horas como mínimo. Aproximadamente un 60% de la sida cursan con oliguria, sin embargo el porcentaje restante puede cursar con volúmenes urinarios normales o aumentados. Bueno, ustedes se preguntarán qué pasa si no se tiene este valor de creatinina basal, y es ahí donde están las limitaciones de esta definición. Para entender o solucionar esto les diré varias cosas. Primero, la IRA es un síndrome sobre todo de contexto intrahospitalario. Esto quiere decir que ya el paciente como ingreso debe tener al menos un dato basal del valor de creatinina. Segundo, la creatinina generalmente se eleva 48 horas después de una lesión. Por ello, si se tiene un valor algo elevado, debemos indagar en qué pasó 48 a 72 horas antes para saber cuál fue la causa de ese aumento. Tercero, si ya llegó al ingreso con sospecha de IRA y no se tiene el valor basal, las guías CADIGO recomiendan usar el valor creatinina de al menos los últimos 3 meses como valor basal. Y si no se tiene de los últimos 3 meses, al menos usar las últimas que se tenga del último año y hacer un promedio. El descenso del filtrado glomerular también puede producir un aumento del nitrógeno ureico sanguíneo. Cuando se aumenta tanto el BUN como la creatinina se denomina hiperazoemia. Y claro está estos aumentos como producto o reflejo de la retención de productos de desecho. En algunos casos puede haber desequilibrio hidroelectrolítico y es potencialmente reversible. Esto reversible es importante porque si corregimos rápidamente la causa, podemos lograr que los riñones regresen a su estado funcional normal en poco tiempo, en la mayoría de los casos. Además, nos ayuda a diferenciarlo de lo que es la enfermedad renal crónica, que es esto, pero en un periodo mayor a 3 meses, cuando ya generalmente es irreversible. Otros conceptos: el de oliguria, el ya mencionado, y también el volumen de diuresis inferior de 400 a 500 mililitros en 24 horas, y anuria, que es un volumen de diuresis inferior a 50 o 100 mililitros en 24 horas. Continuando con los conceptos, respecto a la tasa de filtración glomerular, hay varias fórmulas para hacer el cálculo. Vale aclarar que estas fórmulas se aplican sobre todo en enfermedad renal crónica, sin embargo en algunos casos de IRA pueden verse bien aplicadas. La más precisa es la del clearance de creatinina, aclaramiento o depuración de creatinina, que se usa teniendo los valores de creatinina en orina de 24 horas y de creatinina sérica, usando la siguiente fórmula: creatinina en orina por el volumen en 24 horas, esto en mililitros, por 1.73 sobre creatinina sérica por 1440 por la superficie corporal del paciente. Esto también tiene una pequeña fórmula que es la talla en centímetros más el peso en kilogramos menos 60 sobre 100. En fin, cuando apliquen toda la fórmula, el resultado es la depuración de creatinina, que en términos de cálculo es igual a la tasa de filtración glomerular. Se pueden dar cuenta que esta fórmula tiene sus desventajas, como el hecho de no poder aplicarse en casos de IRA muy súbitas o cuando por tiempo no se disponen de los datos de 24 horas. Por ello, generalmente casi ya no se hace porque se hace difícil esta recolección de datos. Además que hay otras fórmulas, por ejemplo, la de Cockcroft-Gault es quizá la más usada por los estudiantes porque es la menos compleja y es la que suelen preguntar en los exámenes, en la cual el único dato de laboratorio que se necesita es el de creatinina sérica. La fórmula es la siguiente: 140 menos la edad multiplicado por el peso corporal, esto en kilogramos, sobre el valor de creatinina sérica multiplicado por 72.
Estas otras dos fórmulas son aplicadas sobre todo por médicos nefrólogos o médicos intensivistas, son mucho mejores. Están las planteadas por la MDRD, que es la Modification of Diet in Renal Disease Study, y la planteada por la CKD-EPI, Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration. Estas fórmulas están disponibles ya en aplicaciones web médicas, debido a que son algo complejas para que lo tengan en cuenta. Pueden observar que si la paciente es femenina, entonces se aplica la misma fórmula, pero al final se lo multiplica por un valor adicional, por ejemplo, por 0.85 en la de Cochrane-Gault, y así también, pero con otros valores para MDRD y para CKD-EPI. Y esto se entiende por el cambio de masa muscular entre sexo masculino y sexo femenino, donde las mujeres suele ser algo menor. Y para la raza afro sucede algo similar, pero por un valor mayor. Esto entendido por los cambios fisiológicos a nivel renal que hay en ellos. Una desventaja que suelen tener estas ecuaciones es que suelen infravalorar la tasa de filtración glomerular cuando se tienen valores de creatinina sérica muy elevados. Y esto se explica porque, como vemos, el valor de creatinina suele estar elevado a un valor negativo o en el denominador. Entonces, siempre que apliquen estas fórmulas, vayan a la par de las manifestaciones clínicas que presente su paciente. Y en cuanto a las clasificaciones, hay tres. Ya rifle como tal no se utiliza. La que sí se recomienda usar es la de KDIGO para injuria renal aguda. La escala Rifle se nombra así por sus siglas, ya que cada letra de la escala representa un grado de ella, desde R de menor gravedad hasta E de mayor gravedad. Evalúa tres criterios: el incremento de creatinina sérica, el descenso del filtrado glomerular y la diuresis. Quiero que vean que estos dos criterios son los planteados también en las otras clasificaciones. Para injuria renal aguda solamente se usaban las tres primeras grados, y para enfermedad renal crónica la L y la E, que como leen hablan más de cronicidad. Akin es muy similar a lo que plantea Rifle, por eso Akin se le denomina Rifle modificada, solo que varía algunos datos en cuestión de tiempo. También es muy buena aplicarla. La que sí les voy a explicar es la de KDIGO. Esta tiene 3 grados, como ven es muy similar a lo que plantea Akin, también varía algunos datos de tiempo. Recuerden que KDIGO es la que plantea la definición, entonces por ello esta es la que se debe aplicar. Tiene 3 grados, grado 1 de menor gravedad hasta grado 3 de mayor gravedad. En cuanto al grado 1, es la definición que se les expliqué en un principio. El grado 2 es un aumento de creatinina mayor o igual del 200%, pero menor del 300%, y o un paciente que tenga un criterio de diuresis inferior de 0.5 ml por kilogramo de peso por hora durante 12 horas como mínimo. En cuanto al estadio 3 de mayor gravedad, es un paciente con un aumento de creatinina mayor o igual del 300%, o también aquel que curse con ya un valor de creatinina sérica mayor o igual del 4 miligramos sobre decilitro, con un aumento agudo de 0.5 miligramos sobre decilitro. También aquí encaja que el paciente que necesite terapia renal sustitutiva, o en pacientes menores de 18 años, ya que cursan con una disminución de la tasa de filtración glomerular calculada inferior de 35 mililitros por minuto. Y o aquel paciente que curse con diuresis inferior de 0.3 ml por kilogramo de peso durante más de 24 horas, o aquel ya que curse con anuria durante más de 12 horas. En cuanto a KDIGO, así como para las otras, basta solamente un criterio, ya sea creatinina o diuresis, para encajar o calificar en un estadio, y siempre se va a tomar en cuenta el peor criterio. Y entrando en las causas, estas se dividen en 3 grandes clasificaciones según la localización de la lesión. Empecemos con las causas prerrenales, también denominada funcional, porque como vemos es el tipo de injuria más frecuente. Ocurre por un descenso de la perfusión renal por múltiples causas, por ello va a ser un trastorno reversible cuando se corrige esa causa, ya que como su nombre lo indica ocurre antes del riñón y no compromete la integridad del riñón. Como les dije, ocurre por mecanismos hemodinámicos. Entonces recuerden algo, recuerden que los riñones reciben el 20% del gasto cardíaco. Sin embargo, esa distribución de sangre que llega se hace de una manera no uniforme. ¿A qué me refiero con esto? A que la corteza renal recibe el 90%, siendo la médula renal muy susceptible a la hipoperfusión porque recibe el porcentaje restante, que es muy poco. Entonces la médula renal normalmente funciona en un estado de relativa hipoxia. Otro punto importante a recordar es el tema de presión arterial media. Recuerden siempre mantenerlo en un valor adecuado para el paciente que estén tratando, porque esto también se le conoce como presión de perfusión tisular. Entonces un valor muy inferior para cada paciente puede ocasionarme hipoperfusión o es indicador de hipoperfusión, y con ello ocasionar una ira prerrenal. Entonces es muy importante mantener esto en valores adecuados.
Ya entrando en las causas, son varios los mecanismos. Entre ellos están la hipovolemia, siendo el mecanismo de causa más frecuente, ya sea por reducción del volumen, como sucede en las hemorragias masivas, en pérdidas gastrointestinales, por ejemplo, diarrea, vómito. También otras causas, pérdidas cutáneas, deshidratación, también pérdidas renales. Por ejemplo, un paciente que curse con diuresis excesiva, como puede suceder en la diabetes insípida, en la diabetes mellitus descompensada, por ejemplo, en la cetoacidosis diabética. También por redistribución de líquido extracelular, ya sea por hipoalbuminemia grave, por ejemplo, un paciente con síndrome nefrótico, o quemaduras graves, o también un síndrome de fuga capilar. En cuanto a líquidos en el tercer espacio, destacan causas como el hilo intestinal, el hilo obstructivo, la pancreatitis grave, generalmente suele cursar con síndrome de tercer espacio, también un síndrome compartimental abdominal. En cuanto a gasto cardíaco disminuido, claramente la insuficiencia cardíaca como causa más frecuente en cuanto a este mecanismo. Otras causas son taponamiento cardíaco, un tromboembolismo pulmonar. Vasodilatación periférica, destacan causas como el shock séptico, fisuras arteriovenosas, anafilaxia. Vasoconstricción renal, también denominada vasoconstricción interrenal, porque ocurre específicamente a nivel de la arteriola aferente. Recuerden que al haber vasoconstricción va a llegar menos sangre al riñón, como puede suceder en un síndrome hepatorenal, en la hipercalcemia, en condiciones iatrogénicas, por ejemplo cuando se administre dopamina, noradrenalina o adrenalina a dosis muy altas. En cuanto a disminución de la autorregulación renal, siempre recuerden que la administración prolongada de fármacos, por ejemplo en un paciente con una insuficiencia renal previa, puede ocasionarme una ira de tipo prerrenal. Destacan fármacos como los antiinflamatorios no esteroideos. Recuerden que estos inhiben la ciclooxigenasa y con ello disminuye la producción de prostaglandinas. Fisiológicamente las prostaglandinas dilatan la arteriola aferente, que es un mecanismo normal de regulación renal. En cuanto a los IEC y los ARA2, recuerden que estos bloquean en varios mecanismos el sistema renina-angiotensina-aldosterona o incluso en receptores que hacen parte de mecanismos de autorregulación renal. En general, para que ocurra una ira de tipo prerrenal debe haber una afectación, por así decirlo, de esos mecanismos de autorregulación renal y con ello disminuye la filtración glomerular. Respecto a la ira de tipo renal, también denominada parenquimatosa o intrínseca, es el 20% total de casos. Se produce por trastornos que afecten directamente al parénquima o al intersticio renal, y esta lesión puede ocurrir o afectar a nivel de varias estructuras, ya sea túbulos, glomérulo, vasos o intersticio. Se los divide de esta manera: lesión directa y lesión indirecta, para entenderlo de una mejor manera. En cuanto a lesión directa, la necrosis tubular aguda es la causa más frecuente de ira renal. Es importante tener en cuenta esto porque siempre que estén frente a una sospecha de injuria renal aguda, piensen sobre todo en estas dos causas, en NTA de tipo isquémico y en una ira prerrenal. En cuanto a la NTA, esta se subdivide en dos categorías, la de tipo isquémico y la de tipo nefrotóxico. En cuanto a la de tipo isquémico, se refiere a una ira prerrenal lo suficientemente grave o prolongada para que me ocasione o termine causando necrosis de los túbulos, y se observa sobre todo en pacientes sometidos a una cirugía mayor, a traumatismos, hipovolemia grave, sepsis o quemaduras graves. En cuanto a la de tipo nefrotóxico, ahorita se las explico. En cuanto a inflamación, destaca la sepsis. Son muchos los mecanismos fisiopatológicos, desde inflamación, desde inducción de apoptosis, entre otros. Deben saber que esta es la causa más frecuente de injuria renal aguda en pacientes críticos. En cuanto a los mecanismos planteados por patología Robbins, ya sea por lesión nefrotóxica o lesión de tipo isquémica, en cuanto a isquemia, va a ocasionar una vasoconstricción que va a limitar a la filtración glomerular. En cuanto de tipo tubular, ya sea por las células que se desprenden de los túbulos, que ocasionan una obstrucción, o la misma inflamación claramente por la lesión, o la misma pérdida tubular que se produce de una manera retrógrada. Por una parte va a disminuir la diuresis y por otra parte va a limitar aún más el filtrado glomerular. En cuanto a toxicidad, la toxicidad endógena, por ejemplo la mioglobina, puede ocasionar una ira de tipo renal, por ejemplo una rhabdomiólisis, la misma hemoglobina, un paciente con hemólisis severa, bilirrubina, cualquier causa que aumente la bilirrubina, por ejemplo la colestasis, cadenas ligeras de inmunoglobulinas, generalmente esto se produce por neoplasias o también en el mieloma múltiple. Recuerden que la proteína de Bence-Jones de inmunoglobulina que ocasiona una ira renal, también el ácido úrico. En cuanto a toxicidad exógena, aquí destacan sobre todo los fármacos, desde antimicrobianos, por ejemplo, la anfotericina B, los aminoglucósidos, antivirales como el aciclovir, como el foscarnet,
En cuanto a antineoplásicos, el cisplatino, otros fármacos también como el metotrexato, como el tacrolimus, como la ciclosporina, que estos últimos son los inhibidores de la calcineurina. Pero como les digo, son varios los fármacos, ustedes siempre deben tener en cuenta que los fármacos, muchos son nefrotóxicos, entonces siempre que estén frente a una ira o una sospecha de ira, entonces deben retirarlos. También una causa son los medios de contraste ayudados que muchas veces se usan en el diagnóstico de ira obstructiva. Productos industriales desde el etilenglicol, que este puede estar en fábricas de automóviles, lo que manejan eso de pinturas. Así incluso puede ser esto un metabolito de lo que es el alcohol adulterado para que lo tengan en cuenta. Otras causas el dietilenglicol, el tetracloruro de carbonio, el cadmio y el mercurio, aunque estas últimas son causas muy poco frecuentes. En cuanto a lesión indirecta, a nivel glomerular, las glomerulonefritis, ya sea primarias o secundarias, destaca claramente la glomerulonefritis de tipo proliferativo. En cuanto a vascular, una vasculitis. Y en cuanto a nefritis tubulointersticial, generalmente ya sea inmunoalérgica o por infecciones. Y en cuanto a las causas de tipo postrenal u obstructivo, como ven es el 10% del total de casos, se produce generalmente por trastornos que condicionan una obstrucción al flujo urinario en cualquier zona del tracto urinario, ya sea desde la pelvis renal hasta la uretra. Generalmente esa obstrucción va a causar una afección retrógrada por el aumento de las presiones a nivel del sistema tubular, que en algún momento van a superar las presiones del capilar o de los capilares glomerulares, y ello provocará una disminución de la tasa de filtración glomerular. Además, así como vimos hace un momento que esa misma obstrucción va a ocasionar una vasoconstricción, entonces eso va a limitar aún más la tasa de filtración glomerular. Debido a que un solo riñón tiene la capacidad para eliminar la carga diaria de desechos nitrogenados, para producir como tal una ira de tipo postrenal, la obstrucción debe tener lugar entre el cuello vesical y el meato uretral, o ya sea a nivel de ambos uréteres, o sea de tipo bilateral, o bien en un solo uréter en caso de un riñón único funcionante o en pacientes con una insuficiencia renal crónica persistente. Son varios los mecanismos de tipo intraluminal. Aquí destacan causas como los cálculos renales, la litiasis renal, que es la causa más frecuente de tipo obstructivo en cuanto al mecanismo intraluminal. También los coágulos, que uno puede pensar aquí en cáncer, aunque no en todos los casos. También tumores intrauretrales, como es el carcinoma de células transicionales. Y aquí también destacan causas como las papilas necrosadas. En cuanto a intraparietal, destaca la estenosis congénita, también la inflamatoria, que es la llamada adquirida, que es un producto de varias inflamaciones, y también tumores. En cuanto a compresión extrínseca, aquí sí encontraremos la causa más frecuente de ira obstructiva, que es la hiperplasia prostática benigna. También destaca el adenocarcinoma de próstata, linfomas, también aquí la fibrosis retroperitoneal, que ahora es muy frecuente en algunos casos. También el cáncer de recto, que cuando afecta directamente al retroperitoneo suele infiltrar también y afectar los uréteres. En cuanto a neurógenos, destaca claramente la vejiga neurógena. Lo más importante que debemos tener en cuenta en cuanto a todas estas causas es que cuando los riñones se afectan muchas veces no suelen cursar con manifestaciones clínicas que indiquen que se están afectando. Entonces, en cualquier trastorno que se puedan afectar los riñones, debemos pedir exámenes de laboratorio básicos que ahorita se los voy a mencionar, pero se los nombro una vez, que es la creatinina, el BUN, para evaluar si están aumentados o algo elevados y con ello evaluar la función renal. Este cuadrito resume de una manera muy fácil las respectivas causas, y ya entrando en el diagnóstico, lo primero que se debe hacer es encajar a qué tipo de injuria renal aguda presenta el paciente, ya sea prerrenal por causas hemodinámicas, parenquimatosa por causas intrínsecas o postrenal de etiología obstructiva. Y también indagar si nos enfrentamos a un paciente sano, un paciente con patología de base o un paciente con una enfermedad renal de base. En cuanto a la anamnesis, les acabo de nombrar las causas más frecuentes, entonces su interrogatorio debe ir dirigido a indagar esas causas, claro está, según el tipo de paciente. Las manifestaciones clínicas varían según la causa, sin embargo, he aquí un resumen en cuanto a algunos signos y síntomas de relevancia según el tipo de lesión. En cuanto a causas prerrenales, generalmente cursa con oliguria, solamente no cursará con oliguria cuando la causa sea una poliuria. Y los hallazgos más frecuentes de la exploración física son la taquicardia, la hipotensión, que son signos de hipovolemia, la sequedad de mucosas como signo de deshidratación.
En la ira prerenal que curse con hipotensión y o signos de apelación de volumen, debemos instaurar rápidamente la volemia. Lo recomendable es hacerlo con cristaloides y en caso de una hipovolemia por hemorragia, si hay inestabilidad hemodinámica, lo ideal es hacer transfusión de concentrado de eritrocitos. Y si es por estados edematosos o por signos de insuficiencia cardíaca, entonces ahí sí son recomendados pautar los diuréticos. En cuanto a causas parenquimatosas, el examen físico puede poner de manifiesto signos y síntomas de sobrecarga de líquidos. Sin embargo, como les dije, para parenquimatosa, aquí sí varía mucho según la causa que presenta el paciente. Y ya para etiología obstructiva, causas postrenales, se debe buscar un dolor tipo cólico, generalmente en flancos o cualquier tipo de dolor abdominal. Debemos determinar si a nivel del hipogastrio el paciente presenta globo vesical, lo que indicaría obstrucción uretral. Puede cursar con oliguria intensa, aunque es más frecuente que curse con anuria. Y en casos de obstrucción por debajo de la vejiga, el paciente puede presentar dificultad para la micción o incluso chorro delgado. En esta imagen observamos un uroanálisis en rangos normales para el respectivo laboratorio. Sin embargo, en un contexto de injuria renal aguda, evaluemos posibles alteraciones como el color rojo, por ejemplo, por causas patológicas como la hemoglobinuria, la mioglobinuria y la hematuria. En cuanto a densidad, siempre cuando es la densidad por debajo o inferior de 1005 se considera diluida y cuando es superior a 1030 se considera concentrada. En cuanto a diluida, puede ser por causas, por ejemplo, tubulopatías, glomerulonefritis, nefritis intersticial, es decir, causas más que todo de tipo parenquimatoso. Y cuando es mayor a 1030, es decir, concentrada, podemos pensar en insuficiencia cardíaca, en vómitos, en diarrea, es decir, causas de tipo prerrenal. En cuanto a las proteínas, las causas de proteinuria varían según su intensidad. En cuanto a proteinuria intensa, que es mayor a 3 gramos sobre cilitro, pensemos o piensen en un síndrome nefrótico, generalmente en glomerulonefritis agudas. En cuanto a proteinuria moderada, que es entre 0.5 y 3 gramos, ojo, día, pues podemos pensar en mieloma múltiple. Y cuando la proteinuria es mínima, que es inferior a 0.5 gramos por día, debemos pensar en hemoglobinuria con hemólisis, incluso en tubulopatías. Recuerden que el valor de proteinuria normal es inferior a 150 miligramos, ojo, miligramos y día. Entonces hasta este rango se podría considerar normal. Sangre, como tal sangre no debe haber. Y si la hay, la hematuria se debe dividir en dos orígenes, en origen nefrológico, generalmente por glomerulopatías o vasculopatías, y en cuanto a origen urológico, en litiasis renal y en tumores. En cuanto a bilirrubina, recuerden que altos niveles de bilirrubina pueden causar una injuria renal, y en cuanto a leucocitos, puede ser por ejemplo a expensa de eosinófilos, como ocurre en la nefritis intersticial. En cuanto a la bioquímica sanguínea, respecto a la creatinina, cuyo valor normal va en hombres de 0.8 hasta 1.3 miligramos sobre cilitro, o incluso hasta 1.5, y en mujeres hasta 1.1 o 1.3 miligramos sobre cilitro. Recuerden que estos valores varían según el laboratorio. Recuerden que la creatinina es un compuesto orgánico generado a partir de la degradación de la creatina, y recuerden que la creatina es un nutriente energético para los músculos. Por ello, su valor va a variar según la masa muscular. En pacientes con muy poca masa muscular, sarcopénicos, amputados o vegetarianos, y si tienen sospecha de ira, pues no esperen encontrar valores muy elevados de creatinina. Por eso siempre apliquen su resultado de laboratorio al tipo de paciente que estén evaluando. Y en pacientes de raza afroamericana o que consumen productos proteicos o mucha carne, entonces ellos suelen tener valores fisiológicamente altos de creatinina, entonces para que lo tengan en cuenta. Respecto al nitrógeno ureico sanguíneo, cuyo valor normal se lo considera de 20 a 40 miligramos sobre cilitro, otros laboratorios de 10 a 30, como les digo, esto varía. Recuerden que el nitrógeno ureico sanguíneo es la cantidad de nitrógeno circulando en forma de urea en el torrente sanguíneo. La urea se forma principalmente a partir del metabolismo de proteínas y lo hace en el hígado. Recuerden que es el hígado el encargado de realizar el ciclo de la urea, donde llega el ion amonio y a través de varias reacciones termina convirtiéndose en urea, que posteriormente va a pasar a la sangre y después termina eliminándose vía renal. Es importante saber esto porque si el paciente tiene insuficiencia hepática de base o una dieta muy restringida en proteínas, entonces los valores de BUN o de urea no serán tan elevados como se puede esperar. En cambio, el BUN puede estar aumentado en algunas condiciones, por ejemplo, una dieta hiperproteica, una hemorragia digestiva, incluso el uso de corticosteroides o la misma sepsis, que ambas lo que hacen es aumentar el catabolismo proteico.
También un trauma extenso puede cursar con valores de Boone algo elevados, entonces en ellos no solamente hay que pensar en ira. Recuerden que hay otras causas que pueden elevar ese Boone y no es necesariamente cursar con una injuria renal aguda. En cuanto a este laboratorio diagnóstico diferencial, sobre todo a nivel de lesión renal aguda prerrenal y renal, es importante saber varias cosas. Recuerden que la ira prerrenal sucede por hiperfusión. La hipoperfusión es el principal estímulo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La aldosterona, que es el punto final, hará reabsorción de sodio y de agua con el objetivo de recuperar volúmenes, lo que causará una orina concentrada. Por ello, la osmolaridad urinaria en estos pacientes es mayor a 500 miliosmoles por kilogramo. También la aldosterona causará una retención de sodio, por ello el sodio en orina será bajo, será inferior al 20 o al 10% según el laboratorio. Y en la ira prerrenal, la fracción excretada de sodio, que es esta fórmula, suele ser inferior del 1%. Sin embargo, en un paciente que tome diuréticos como la furosemida, la FeNA puede ser mayor del 1%, aun cuando el paciente tenga una ira prerrenal, debido a la natriuresis que induce el diurético. Otras causas de aumento del valor de FeNA son la presencia de un soluto no reabsorbible, por ejemplo el bicarbonato, la glucosa, el manitol, entre otros. Y en cuanto a la ira renal, la necrosis tubular aguda, la nefritis intersticial aguda se asocian a una FeNA mayor al 1%. Esto se explica porque la bomba de sodio potasio se encontraba normalmente en la membrana vasolateral, pero en ese tipo de lesiones que acabé de nombrar se encuentra en la luz tubular, lo que hace que aumente la excreción de sodio. Mientras que la FeNA, aún en causas renales, por ejemplo en la glomerulonefritis por contrastes radiológicos, en la misma sepsis y en trastornos vasculares, suele ser inferior al 1%, entonces no siempre se cumple este criterio. En cuanto al cociente Boone creatinina, les acabo de nombrar las causas que podrían alterar ello, entonces es mayor en la injuria prerrenal, puesto que al reabsorber sodio y con ello agua, también va a haber un arrastre de urea, por ello será mayor el cociente en un paciente hipovolémico. Sin embargo, este cociente no es específico, como les dije, les acabo de nombrar causas que pueden alterar estos valores. En la ira renal, en casos de, por ejemplo, de rhabdomiólisis, la creatinina sube demasiado, entonces, en comparación pues al Boone, entonces el valor de este cociente va a ser inferior. En cuanto a los nuevos biomarcadores, estos se usan sobre todo en ira de tipo renal de tipo intrínseca. Está la Kidney Injury Molecule tipo 1, la cual se mide en orina. La cistatina C, esta es la que suelen tener los centros médicos en la mayoría de oportunidades. Esta se mide tanto en orina como en sangre. Y esta es la lipocaína asociada a la gelatina C de neutrófilos, que se mide en orina y en sangre también. Estos nuevos biomarcadores son buenos en cuestión de tiempo, ya que mientras la creatinina, como les decía, se eleva generalmente 48 horas después de una injuria, estos biomarcadores lo hacen pero 4 a 6 horas después de la injuria, incluso unas horas antes. Por ello son muy buenos tenerlos en cuenta. Aquí les dejo este cuadro y algoritmo para que puedan diferenciar los tipos de injurias según el sedimento urinario, que en la anterior tabla lo mencionaba. Entonces, para que tengan en cuenta lo más relevante en cuanto a esto, es que cuando es limpio, por así decirlo, el sedimento urinario, cuando se hallan cilindros hialinos escasos o pocos eritrocitos o leucocitos, entonces uno puede pensar sobre todo en causas prerrenal o postrenal. Y cuando ya es sucio, por así decirlo, o alterado, ya uno debe pensar en causas intrínsecas, y miren que lo subdividen. Lo más relevantes cuanto a los glomerulonefritis son los cilindros de eritrocitos. Y en cuanto a la nefritis intersticial, los cilindros granulosos y epiteliales. En cuanto a las pruebas de imagen, la primera prueba de imagen que se debe pedir es una ecografía renal bidimensional, con el fin de descartar uropatía obstructiva. Ya si la ecografía me aporta una información importante, por ejemplo, hidronefrosis, que no es más que la dilatación del sistema pielocalicial, entonces estaríamos confirmando una ira postrenal. En cambio, que si el riñón es pequeño, generalmente menor a 10 o 9 centímetros, entonces ahí podremos pensar o hacer un posible diagnóstico de enfermedad renal crónica. Si por ejemplo la eco fuera normal y la sospecha de causa obstructiva es alta, entonces usted puede pedir la ecografía 24 horas después o incluso pedir una urotomografía computarizada, aunque esto es más de urología, no lo pide tanto el médico general. Aquí vemos varios grados de hidronefrosis, desde leve, moderada hasta severa. Ante la sospecha de una ira de origen vascular, se debe realizar una ecografía doppler renal, una angiotomografía computarizada o bien una arteriografía renal, evaluando el riesgo-beneficio por la toxicidad del contraste que se debe añadir. Entonces acabamos de ver por una parte lo que es hacer un posible diagnóstico de ira obstructiva, y en anterior
en las anteriores diapositivas el diagnóstico diferencial entre prerrenal y renal. Esto es todo, chicos, les agradezco mucho por ver este video, los invito a darle me gusta al video y a suscribirse a este canal y a seguirme en mi cuenta en Instagram, que es Tutores Medicina UDC.